Buenas tardes y bienvenidos a Calvario ATX o Calvary ATX, acá en el centro de Austin, Texas. Nos alegra que están acá con nosotros en persona o en línea. Si esta es tu primera vez en Capilla Calvario, nosotros enseñamos la Biblia capítulo por capítulo y versículo por versículo para equiparlo para impactar al mundo alrededor de usted como discípulo de Jesucristo. Si no conoces a Jesús, oramos que a través de la enseñanza de la palabra tengas un encuentro con Él, seas transformado y lleno por el poder del Espíritu Santo y tengas paz con Dios el Padre. Nuestros anuncios este día, ahorita vamos a orar por Israel, quien ayer fue atacado por Irán. Vamos a hablar también por Mari, que mañana le toca la operación a ella, y vamos para Dallas esta noche. Antes de orar, primero nuestra promesa número 103 del libro 199 promesas de Dios, que viene de Santiago 1:5, que dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídele a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. En tiempos de pruebas, ¿de quién buscas sabiduría? Vas rápidamente ante tus amigos, a los libros, a los gurús, a los profetas, a los hombres. La Biblia dice que pidamos a Dios, que nos da sabiduría con generosidad y sin despreciar nuestras peticiones. Oremos. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por este día. Gracias por tu amor. Gracias que tú escuchas nuestras peticiones, Señor. Padre, hoy, en este día, oramos por la nación de Israel, Padre, tu gente escogida, Señor. Y nuevamente ha sido atacada, no solamente por terroristas, sino por ahora la nación de Irán. Padre, protégela y usa este tiempo para alcanzar muchos para tu nombre, que reconozcan que tú eres el Dios que los ama, el Dios que los cuida. Pedimos, Señor, que tu protección esté sobre la nación y la gente que está ahí, Señor, en un mundo que odia a los judíos, Señor, sabiendo que son tu gente escogida. Padre, también oramos para mañana por la aparición de Mari, Señor, que estés con ella, Señor. Pedimos que estés con los doctores y la ayudes a recuperar esta semana, mientras que nos quedamos allá en Dallas por la semana, y cuida a las niñas también, Señor. Padre, damos toda la gloria a ti, Señor. Oramos por nuestra ciudad, que haya avivamiento, Señor, que haya algo nuevo, Señor, que sepan que tú eres bueno, Señor, que no viniste a castigar, sino viniste a salvar. El tiempo de castigar viene pronto, pero por ahora todavía estamos en el tiempo de rescatar. Padre, tenemos la gloria de ti, Señor. Pedimos que tu Espíritu Santo venga en este lugar y llénanos con tu Espíritu, que sean tus palabras, no las mías. Te damos toda la gloria a ti, Señor. Amén y amén. Ok, amados, en las últimas 2 semanas los cristianos han celebrado la Pascua. Esta semana el Ramadán terminó, y la semana que viene se celebrará la Pascua judía. ¿Qué es la Pascua? La Pascua es una fiesta judía que marca la liberación de los israelitas de la esclavitud del Antiguo Testamento cuando estaban en Egipto. Leemos en el libro del Éxodo que durante la 10ª plaga el ángel de la muerte pasó por encima de las casas de los israelitas, que cubrieran los postes de sus puertas con la sangre del cordero, salvando a sus hijos del destino que les tocaba a todos los primogénitos de Egipto.
Esos eventos son un presagio de lo que Jesús ha hecho en la cruz para liberarnos de ser esclavos en Egipto. Es una imagen del mundo. El capítulo 20 terminaba con la historia de los dos ciegos que al oír que venía el Señor gritaron: Hijo de David, ten piedad de nosotros. En la historia de hoy, Jesús viene a Jerusalén para celebrar la Pascua y revelarse como rey. Sin embargo, debido a la ceguera de la gente, rechazarán a su rey, preparando el escenario para que él sea dirigido a la cruz. A este parte de la escritura es llamado la entrada triunfal. Pero la historia de Marcos nos dice que él estaba llorando al entrar en la ciudad, sabiendo que iba a ser rechazado, sabiendo que la gente que él vino a salvar lo iban a rechazar y a matar. Él vino con el propósito a morir en la cruz, pero no esperaba que lo rechazaran. Ahora es Dios y lo sabe todo, pero todavía le duele. Y hoy en día todavía le duele cuando la gente que vino a salvar lo rechaza. Hoy veremos la ceguera y la hipocresía de los líderes religiosos y de la nación de Israel, lo cual también se observa en la iglesia de hoy. Por favor, nuestro título de nuestro mensaje es Ceguera y hipocresía. Por favor, capítulo 21, versículos 1 al 3 de Mateo. Dice: Y cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles: Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallarás una asna atada y un polino con ella. Desáltala y tráemosla. Y si alguien os dijera algo, dice: el Señor lo necesita, y luego los enviará. La población de Jerusalén en esos tiempos era de 600,000 personas. Pero dado que era la Pascua, la población de Jerusalén y sus alrededores probablemente aumentó aproximadamente a 2 millones de personas que visitaban a las naciones a los vecinos que estaban alrededor, que venían los judíos de todos esos otros lugares del imperio romano. Durante esta ocasión en su ministerio, Jesús orquestó y apoyó una cruzada. Antes de este momento, él había aconsejado constantemente que no revelara su identidad. Él se había mantenido deliberadamente alejado de los espectáculos públicos, pero ahora está listo para revelarse a su pueblo como el Mesías. Los judíos estaban emocionados y anticipando la venida de su Mesías. Frustrados por el gobierno romano, albergarán una profunda esperanza al amanecer de este día. Su entrada cumple al menos 3 profecías, de las que hablaremos brevemente hoy. Primero veremos la profecía de las 70 semanas de Daniel. Acá vemos su entrada en Jerusalén fue profetizada en este libro de Daniel, hasta la fecha exacta de su llegada en Jerusalén a este momento. Daniel 24, 22 al 26 dice esto: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabes pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habría 7 semanas y 62 semanas. Se volvieran a edificar la plaza y el muro en tiempos angustios,
Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, no por sí. Y el pueblo de un príncipe que hay de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Daniel 24 habla de las 70 semanas de profecía. Cada semana representaba 7 años. El versículo dice que desde el momento en que Jerusalén es restaurado y reconstruido, son 7 semanas y 62 semanas. Podemos calcular cuándo llegaría el Mesías. 7 por 7 son 49 años. 62 por 7 son 464 años. Si suma los dos, 49 años más 464 años son 483 años. Si traducimos esto al calendario lunar judío, son 300 días que representa cada año, lo que corresponde con 173 y 880 días exactamente que llegaría el Mesías a Jerusalén. Ahora, ¿de dónde calculamos esos números? ¿De cuándo empieza eso? Bueno, las Escrituras nos dicen, ¿cuándo fue restaurado Jerusalén? Según el capítulo 2 de Nehemías, el rey persa Artajerjes hizo el decreto a Nehemías el 5 de marzo de 444 a.C. Llegaríamos, cuando le sumas 173.880 días después de declarar ese decreto, significa que Jesús llegó el lunes de Pascua, 30 de marzo del año 33 después de Cristo, lo cual es apropiado ya que era cuando empezaba la Pascua, un lunes. De hoy en 8 días empieza la Pascua judía en un lunes. Este año está más atrasada porque estamos en un año de luna, que en 19 años se añadida otro mes al calendario lunar. El versículo 26 habla de que el Mesías será cortado, habla de su muerte y Jerusalén será destruida. Y eso va a sucedió en el año 70 después de Cristo. Después de que pase eso, queda una semana o un periodo de 7 años que se va a cumplir. Y nosotros conocemos ese periodo de 7 años como la Gran Tribulación. Y luego, al fin de esos 7 años, Jesús establecerá su reino millonario en Jerusalén por 1000 años. Y después destruirá a todo el mundo y hacería un nuevo Jerusalén y un nuevo cielo. Ahora, para el cristiano tenemos esta esperanza. El llamado de la raptura. Que no vamos a estar acá para la gran tribulación. Estamos en la era de gracia. En este tiempo el Señor está recogiendo a judío y a gentil para recoger a su iglesia. Después vendrá por ella. ¿En qué tiempo? No sabemos. La palabra de Dios dice que sean avispos, tengan los ojos abiertos y miren alrededor. Que yo puedo venir a cualquier momento como un ladrón en la noche. Cuando viene el ladrón por la noche, uno no sabe. Él no le da mensaje, no le va a escribir y decir a Luis Fernando Giraldo, el 23 de abril a las 2 de la mañana voy a pasar por la casa a robarle. Esté preparado. No, el Señor no nos da el tiempo. No como su primera llegada, que nos dio exactamente el tiempo que vendría. La próxima vez vendrá sin anunciarse. Pero nos ha dejado que podemos ver que cuando las contracciones de este mundo, vemos las guerras que están pasando, cuando dicen que cuando haya guerras entre las naciones,
y sean más aumentados. Cuando los terremotos, cuando los cambios de clima empiecen a pegarse más rápido, es como una mujer dando luz. Y quiere decir que tenemos que fijarnos en el cielo, hacia nuestro Señor, porque su tiempo de venir puede venir a cualquier momento. Estamos viviendo en esos tiempos. Ya no hay una profecía que no se haya cumplida, que es necesaria, que lo está aguantando. Lo único que lo está aguantando es la gracia del Señor, que no quiere que nadie sea perecido, que nadie se vaya para el infierno. Él es un Dios de paciencia, pero pronto esa paciencia se va a acabar y va a venir a establecer justicia. Veamos el versículo 4 y 5, dice: y todo esto aconteció para que se cumpliera lo dicho por el profeta cuando dijo: ahora va a revelar la segunda profecía. Decía la hija de Sión: he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Me encanta el Evangelio de Mateo porque hace mucha referencia al Antiguo Testamento. Como vemos acá, la referencia a Zacarías 9:9. Es un evangelio muy judío, el Evangelio de Mateo, escrito a los judíos para probar que Jesús era el Mesías que ellos esperaban. Y para que los judíos tampoco tuvieran ninguna excusa. Tienen a su Viejo Testamento. Y si leen el libro de Isaías, no tienen razón por rechazarlo. Pero aún Jesús, por el parte del Espíritu Santo, usa a Mateo, que fue uno de los discípulos que caminó con él, a escribir lo que había visto, para que los judíos no tuvieran excusa. Los judíos esperaban que el Mesías viniera a derrocar a los romanos. Pero en lugar de un rey que viniera en un caballo de guerra, consiguieron un rey que venía en un burro humilde. En 1 Reyes, capítulo 1, versículo 33, en Jueces 5:10, 10:4, 12:14, 2 Samuel 16:2, la Biblia nos habla de referencias a reyes y líderes que venían montados en burros. ¿Qué significaba eso? Esto significaba que vinieran en paz y no para guerra. Jesús vino en paz como el siervo sufriente para pagar el precio por nuestros pecados. Al igual que los judíos, nosotros tampoco tenemos excusas. Tenemos la palabra completa. El Señor, todos lo conocen, pero muchos lo rechazan. Queremos seguir nuestros pecados, nuestros deseos, nuestra carne y ser ciegos por el Dios de este mundo. El problema es que el mundo está ciego por su pecado. Están buscando a un Jesús que es una figura amorosa, que abraza a todo, independiente de sus elecciones de estilo de vida, y lo recibe con los brazos abiertos sin necesidad de arrepentimiento. Ese es el Jesús que se predica hoy en día. Jesús te recibirá así con tu pecado y no tienes que cambiar tu vida. Ah, no, eres homosexual. Está bien, ven acá de Jesús y sigue así en tu estilo de vida. Yo no sé qué Dios es ese Jesús, porque ese Jesús no lo reconozco. Ese no es el Jesús de la Biblia. Oh, sí, el Señor es humilde, el Señor es amor, pero el Señor es justo. Algunos predican sobre el genio en la botella, el que
Le hacen así a la olla aquí, es como si estuvieran viendo una película de Disney. Le hacen así y sale el genie, el genio, y dices, ¿qué necesitas, mi hijo? ¿Qué necesitas, mi hija? Es que estoy buscando una mejor carrera. Estoy buscando una esposa, una familia, una casa bien grande, un carro del año. Ese es un Jesús falso. Pero es el que se predica en mucha iglesia. Ven a Jesús que tu vida va a ser bien bacana, todo va a estar bien y Él te va a dar todo. Vas a tener tu mejor vida hoy. Y llenan los asientos. Pregúntenle a Joel Osteen. Por eso es que nosotros acá enseñamos la Biblia versículo por versículo para que puedas ver a Jesús, al Jesús de la Biblia. No el de mi imaginación o el que yo quiera presentar. No, el Dios de la Biblia, el Jesús de la Biblia, de amor y justicia, de amor, de verdad y de gracia. Pero tiene que haber verdad. Ese es el Jesús que vino para salvarte de tus pecados. Vino montado en un burro, pero la próxima vez vendrá en un caballo blanco para servir la justicia. No es porque digo yo, sino lean conmigo en Apocalipsis 19, 11 al 21. Es la palabra de Dios que dice esto. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco. Y él, el que lo montaba, se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa tendida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguada para herir con ella a las naciones. Y él las regaría con barra de hierro, y él pisa el lagar del vino del forrar y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tenía escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz, diciendo a todas las aves que vuelan en el medio del cielo: venid y congregad a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus gentes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para la guerra contra él, que montaba el caballo, y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ello el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaban el caballo, y todos los aves se saciaron de las carnes de ellos. Amigos, Jesús viene pronto. Nadie sabe el día ni la hora, pero cuando mires lo que está sucediendo en el Medio Oriente y en el mundo, sabes que el tiempo es corto. Decide hoy si te vas a arrepentir y regresar con Él, o si te prepararás para enfrentarlo a Él como juez. No te dejes quedar ciego
por el Dios de este mundo y por tus deseos carnales. Leamos el versículo 6 al 9, que dice: y los discípulos fueron y hicieron como Jesús les mandó, y trajeron a él anza y el polino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima, y la multitud, que era muy numerosa, tenía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino, y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaban diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. El Señor tomó un polino, un joven que nunca había sido escrito, un burro pequeñito, y cargó y lo llevó hasta Jerusalén. El Señor tenía dominio sobre toda la tierra. Ese burro nunca se había montado. Usted se monta en un burro que nunca se ha montado y ese burro lo tumba a uno. Y acá el Señor usó este burro para que lo llevara hacia Jerusalén, demostrando que Jesús tiene dominio sobre toda la tierra. E incluso los animales reconocen su realeza, que Él es el Rey. En el relato de Lucas, en el capítulo 19, algunos de los fariseos en la multitud le gritaban a Jesús que reprendiera a sus discípulos porque estaban cantando: Hosana, Hosana. Y Jesús dice: te digo que si esto se callara, las piedras gritarían inmediatamente. El Señor tiene dominio sobre todas las cosas. El Salmo 156 dice que todo lo que tiene aliento alaba al Señor. Si no lo hacemos, entonces las rocas lo harán. Pablo dice en Romanos que la creación gime por su regreso, está gritando de entre la creación, están esperando al Señor. Nuestro tercer cumplimiento de la profecía se encuentra en el Salmo 118, que dice la profecía que gritarían: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana significa salva ahora. Lo que decían era: sálvanos ahora, ahora mismo. En unos días gritarían: crucifícalo, crucifícalo. Muy rápidamente le dieron la espalda a Jesús cuando las cosas no salieron como ellos querían. Y nosotros no somos diferentes. Algunos de nosotros le damos la espalda cuando perdemos a un ser querido. Culpamos a Dios y nos enojamos con el Señor. Una situación, una circunstancia. Una pregunta para ustedes: ¿usted les ha dado la espalda a Jesús debido a las circunstancias de tu vida? Hoy es el día de regresarse al Señor. Veamos el versículo 10. Y cuando entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, diciendo: ¿quién es este? Y la gente en el versículo 11 dice: ese es Jesús, el profeta de Nazaret, de Galilea. La palabra griega para movido es sio, que es la raíz de nuestra palabra sísmico. Mateo describe a toda la ciudad como sacudida, no físicamente, sino en términos de sus pensamientos y emociones. Había un terremoto en la vida de esta gente. Y cuando Jesús hizo su gran entrada, Jesús es más que un profeta, un buen maestro, o un gurú, o un líder espiritual, o un influenciador. Él es el Rey de reyes. Él es el Rey que resucitó de la muerte. Y cuando te hayas encontrado con el Cristo resucitado, serás sacudido hasta la médula. Tu vida nunca va a volver a ser la misma. Si no, tu vida no ha cambiado, entonces no has conocido al Rey
resucitado. Versículos 12 al 16 dice: y entró Jesús al templo de Dios. De pronto, este lugar no se parece a un templo porque es una casita pequeñita. Es un lugar especial. Levantamos nuestras piernas como si estamos en la casa. Pero es un lugar de la casa del Señor. Entró Jesús al templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Y volteó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el tiempo ciegos y cojos y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y los muchachos aclamando en el templo, diciendo: Hosana al hijo de David, se indignaron y le dijeron: ¿oyes lo que están diciendo? Y Jesús les dijo: si nunca leíste de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la balanza. Al comienzo de su ministerio, leemos en Juan 2, versículos 13 al 25, que él hizo un látigo de cuerdas y expulsó a los hombres de negocios y cambistas que estaban estafando a la gente. Una vez más, él tiene justa indignación y le da la vuelta a las mesas. Ananías, el sumo sacerdote, y los líderes religiosos se beneficiaron de los visitantes que venían al templo de Dios durante la Pascua. Habían transformado la corte de los gentiles en un mercado donde los judíos extranjeros pudieran intercambiar dinero y comprar sacrificios. Estafaron a la gente 2 veces, le robaban 2 veces. Primero, les harían cambiar las monedas extranjeras por las monedas judías y le hacían el cambio el 20 al 1. Luego le cobraban más de 20 o 40 veces más para comprar un sacrificio. Si eran pobres, le cobraban más por la paloma. Si eran más afluentes, entonces podían ofrecerle y comprar el cordero. Y ahora, si trajeran su cordero, porque lo trajeron de su país, le decían: no, ese tiene una mancha, ¿quieres comprar uno de nosotros? Le estaban robando a la gente de Dios. Le estaban dando un mal a la gente que no conocían al rey de Israel, pero vinieron a estar interesantes en conocerlo. Pero por su plaga de buscar dinero, la gente se estaba alineando afuera de Dios. Nada ha cambiado. Vemos la misma cosa en las iglesias de Dios hoy. Pidiendo dinero, gritando por el dinero como si el Dios de nosotros está pobre. Hay que arrepentirnos. Hay gente que se está perdiendo y vienen a su lugar y lo que escuchan es pedir dinero y gritando. Lo que comenzó como un servicio para visitantes de otras tierras se convirtió en un lugar de negocios. Y eso es la iglesia hoy. La iglesia se ha puesto como un lugar de negocio. Tenemos que correr la iglesia como un negocio. Y ven a la gente como una billetera. ¿Cuánto puede traer esta persona adentro de la iglesia? Vengan, den sus diezmos y ofrendas.
y intercambien por la bendición de Dios, dicen el predicador de la televisión. Pero no es solamente el predicador de televisión, porque las iglesias pequeñas ven aquellos iglesias grandes y ven que se están llenando. Dice, tenemos que tratar de hacer esa fórmula para que mi iglesia crezca. Este es mi ministerio, esta es mi iglesia y mis finanzas. Vamos a ver si impulsamos y usamos ese mercado que han hecho las iglesias grandes, lo que han hecho las iglesias americanas. Muy triste en esos tiempos. La gente de afuera mira a la iglesia y dicen que todo lo que quieren es mi dinero. La iglesia ha perdido la visión y el corazón de Dios. Se supone que la casa de Dios era un lugar para los pobres, los marginados y los pecadores, para encontrar refugio. Pero en cambio lo hemos convertido en un lugar de entretenimiento y planes para hacerse rico. Jesús afirma su divinidad cuando dice, mi casa se supone que es una casa de oración, no solo para los oídos, sino para todas las naciones. Isaías 56, versículos 6 al 7 dice, y los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle y que amenan el nombre de Jehová para ser sus servios, a todos los que guardan el día de reposo por no profanarlo y aborrecen mi pacto. Yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Son holocaustos y sus sacrificios serán aceptados sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos, no solamente para los judíos. Sin embargo, ahora se ha convertido en una cueva de ladrones que se esconden en la casa de Dios, haciéndose pasar por hombres de Dios. La casa de Dios está llena de hombres que buscan llenar sus bolsillos y deseos lujuriosos. Prendan la televisión. Los hombres de Dios que dicen que son de Dios están mezclándose por el mundo. Mire a T.D. Jakes, pasando tiempo con P. Diddy y las pruebas que están pasando él ahora. Él no es el único, hay muchos más pastores quedando arrestados por pornografía de niños, arrestados borrachos. Estos son los tiempos que estamos viviendo. Estamos arrastrando el nombre del Señor por el piso. Y después, en vez de mirarnos a nosotros mismos, estamos mirando al mundo. Jeremías 7:11. Es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocada mi nombre. He aquí que también yo lo veo, dice Jehová. La iglesia quería mirar al mundo inmoral, pero no se mira a sus pecados. Era así en el tiempo de Isaías, era así en el tiempo de Jesús, y hoy es el tiempo así también hoy. La iglesia tiene que arrepentirse. Porque miren lo que dice el Señor, 1 Pedro 4:17, porque es tiempo de que el juicio comienza por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? La Biblia dice que somos el templo del Espíritu Santo. El Señor quiere hacer una limpieza de primavera en nuestras vidas. A veces hemos permitido que la basura regrese a nuestras vidas. El Señor nos limpió, pero ahora hemos regresado al mundo y hemos dejado que esa basura entre en nuestras vidas otra vez. Es tiempo de limpiar la casa, el templo del Señor, que es nuestro
cuerpo, que has dejado entrar en el templo del Señor, que no debes dejar entrar. Éramos esclavos del pecado, pero fuimos libertados de la esclavitud del pecado, porque hay poder en la sangre de Jesús. Hoy es el día de examinarnos y decir, Señor, ven y quema todo lo que no es de ti. Queremos ser una casa comprometida a la oración, a la palabra, a la adoración y el servicio del Señor, y ver el poder de Dios trabajar y ver vidas transformadas. Hoy no es el tiempo de jugar iglesia. Si estás jugando iglesia, si estás jugando a ser cristiano, mejor que es en la casa. Dios quiere a gente que lo alaba con corazón y espíritu y alma. Hay un mundo que se está perdiendo. El fin está cerca y nosotros estamos jugando iglesia. Si eres ciego y cojo, te invito que vengas a los pies de Jesús. Si no lo reconoces, ora para que tu ceguera espiritual se levante. Miren lo que dice Apocalipsis 3, versículos 17 y 18. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Yo no te necesito. Tengo mi bolsita de dinero en la casa, tengo mi banco lleno, tengo mi casita, mi carrito. ¿Para qué necesito al Señor? Y no sabes que tú eres un desaventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Pero hay una solución. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestir, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudad, y unjas tus ojos con colirio para que veas. Si tus ojos han estado abiertos, dale las gracias al Señor por abrir los ojos de mi corazón. Versículo 17. Y dejándolos salió fuera de la ciudad a Betenín y posó ahí. Lo más triste es ver al hombre rico que se fue de Dios. Pero ¿qué es más triste? Cuando uno se va de los pasos del Señor. Dice, Señor, hoy no es el día mío. No puedo dejar mi Dios, que es mi dinero, que es mi mujer, que es mi carrera. De pronto otro día. ¿Qué es más triste? ¿Eso? ¿O más triste cuando el Señor dice, ¿sabe qué? Me voy. Traté, te toqué, me cansé de tocar. Chao. Betania era el lugar donde vivían sus amigos María, Marta y Lázaro. Lázaro que murió, pero fue resucitado. Tristemente morirá otra vez. Resucitó y los judíos querían matarlo porque no querían evidencia que Jesús había hecho un milagro. El diablo te quiere matar porque él no quiere que tú vivas. Cuando Jesús te ha transformado en tu vida, vivirás para siempre. Cuando no estás en los pasos de Dios, Él te quiere matar porque ya cuando te mueras, ya estás jodido. Versículos 18 al 20. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo, nunca jamás nazca
de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo eso, los discípulos decían maravillados: ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Cuando Jesús regresó a Jerusalén, pasó junto a una higuera en las laderas del Monte de los Olivos. Por lo general, las higueras producen frutos antes de que salgan las hojas. Teniendo hambre para un desayuno, quería una arepita con huevo, con carnita calentado, un poquito de mango. Quería un desayuno, pero lo único que vio fue esta higuera. Y vienen las hojas. Digo, ok, como tienen las hojas, debe haber fruto. Porque vio las hojas. Entonces Jesús se sintió esperando, tenía esperanza, que había visto el árbol cubierto de hojas. Sin embargo, tras una inspección más cerca, encontró que el árbol estaba desprovisto de frutos, a pesar de su apariencia vibrante. Parecía que tenía mucha fruta, pero no encontró ninguna. Esto es uno de los 2 milagros destructivos del Señor. La otra fue cuando expulsó una legión de demonios de un hombre y los dejó entrar a los cerdos, que se suicidaron, se tiraron del monte y murieron. Recordándonos que el objeto del enemigo es para destruir nuestras vidas. Bíblicamente, la higuera era símbolo de la tierra de Israel. El día anterior, Jesús buscó fruto en el templo y entre los líderes religiosos, pero no lo encontró. Al mostrarle a sus discípulos el destino de Israel, ilustró que se marcharía y perseguiría, dejando tras de sí una casa desolada, tan estiral como la higuera. Sin el Mesías no hay vida. Sin embargo, esta narrativa tiene importancia para nosotros hoy en día. E incluso ahora, Jesús tiene hambre de fruto. Él dice en Mateo 7:20, Jesús dice que conocerías un árbol por el fruto que produce. ¿Qué clase de fruto busca el Señor? El fruto del Espíritu Santo, que es amor, que se manifiesta como gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. No puedes conocer el amor si no conoces a Dios. Sin Dios nunca tendrás el gozo, serás un amargado. ¿Cómo puedes ser cristiano y viviendo la vida amargada? Sin gozo. No felicidad. No, felicidad es una emoción que sube y baja. Pero un gozo es algo que nadie te puede arrancar de ti. Es el gozo del Señor. El gozo que sabes tu puesto en eternidad. Nadie te puede quitar eso. Sin el amor no puedes tener bondad, ni fidelidad, ni mansedumbre, ni control. Oh, puedes ver a un burro o un cipólico y por un tiempo tener un poco de paz, pero no algo que dura. Terminando con el versículo 21 a 22, nuestro estudio de hoy. Respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo que si tuvieras fe y no dudarías, no solo harías esto de la higuera,
sino que si a este monte dijeras, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todos lo que pidieras en oración, creyendo, lo recibirás. Y hemos cantado canciones en la iglesia hispana. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, le decías a esta montaña que se moviera. Cantamos las canciones. Pero, ¿qué en realidad está enseñando esta escritura? La oración es poderosa. Eso es lo que Jesús estaba enfatizando. Pero es crucial no malinterpretarla, este versículo. Esto no significa que Dios está obligado a obedecer todas las peticiones si tienes suficiente fe. Cuando los falsos maestros que turquean este versículo para explotarte financieramente, la Biblia sigue siendo correcta con sí misma. He aquí algunos ejemplos de pasajes de las escrituras que nos ayudan a entender esta oración más clara, estas palabras más claras de este versículo. Juan 15:17 dice: si permaneceréis en mí y mis palabras permanecerán en vosotros, pide todo lo que querrás y os serás hecho. Si produces fruto, obedeces, amas a Dios y cumples su plan para tu vida, entonces el Padre te concederá todo lo que pides. Lo que sé. Si has preguntado esa pregunta, entonces ahí es parte del problema, de la raíz del problema. ¿Cómo les enseñó el Señor a sus discípulos a cómo orar? Primero leamos, antes de contestar esa pregunta, leamos lo que dice en 1 Juan 5, 14 y 15. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que Él lo haya hecho. Es crucial entender que Jesús no se enfoca en mover montañas físicas. Él se preocupa para alinear nuestra voluntad con la suya, para que Él pueda responder a nuestras oraciones. El punto crítico es que nada en la voluntad de Dios es imposible. Es por eso que necesitamos ser personas de oración. Quiero animarlos a que confíes en Él y seas testigo de cómo Él responde a las oraciones. Lo que te lleva a buscarlo diariamente. Él nos enseñó en el Padre Nuestro de cómo orar. Padre nuestro, estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Haz tu voluntad en la tierra como en el cielo. Estamos buscando la voluntad del Señor, no mi voluntad, sino cuando oramos con la voluntad del Padre. ¿Y cuál es su voluntad? Que nadie perezca. Si no conoces a Jesús, hoy es el día de conocerlo. De abrir la puerta que está tocando en tu corazón. Y si has estado jugando el hipócrita, arrepiéntete y regresa al Señor. Él te ama. Oremos. Padre, te damos muchas gracias, Señor. Te damos gracias por este tiempo, Señor. Gracias por poder estar en tu palabra. No somos perfectos, Señor. No solamente seguimos siendo pecadores, pero ahora no somos esclavos al pecado, Señor. Pero tú los has liberado del pecado, Señor. Padre, oramos por Israel. Señor, protege a Israel, Señor. Tu palabra dice, a la nación que bendice a Israel será bendecida, y a los que no
no serán bendecidas. Padre, oramos por este presidente que se ha vuelto loco, este man. No quiere apoyar a Israel, Señor. Y juzgamento vendrá a los Estados Unidos. Pero sabemos que hay una elección que viene, Señor. Y que uses a los cristianos, que usen su voto. Al fin, tú eres el que levanta y bajas a reyes. Entonces, todo esto está en tus manos, Señor. Sabemos que tu tiempo está corto. Tú estás a apoyo de venir. Y Padre, que cuando vengas, los encuentres haciendo tu voluntad, no la voluntad de nosotros. Que tengamos nuestros ojos abiertos y yendo para adelante en las cosas tuyas, Señor. Sean en nuestras carreras, en nuestros estudios, en nuestras casas o en nuestros hogares, en nuestras amistades. Que lo más importante es que sepamos a dónde es que van aquellos que amamos, a los que están alrededor, nuestros vecinos, que seamos un testigo de Dios. Padre, te oramos, te alabamos, te pedimos que por nuestra ciudad, Señor, por nuestro país y las naciones, oramos por las comunidades hispanas, acá y a través del mundo, Señor. Te damos toda la gloria a ti, Señor. Amén y amén. Dios nos bendiga. Amén y amén.